Los soñadores radicales, el eco de la Frozen Flamme. Prólogo, las cenizas del reino perdido. En las profundidades del tiempo, donde los ecos de civilizaciones caídas susurran secretos olvidados, una joven vagaba por las ruinas de lo que una vez fue el reino de Sil. Sus recuerdos se fragmentaban como cristales rotos, dispersándose en el viento temporal que la arrastraba hacia una era desconocida. La llama congelada, aquel fragmento maldito de Lavos, había sentido su desesperación y le había concedido un cruel regalo, una nueva vida a cambio de su pasado. Eschala, la princesa de un reino que ya no existía, despertó en un mundo extraño con el nombre de Kid, llevando consigo solo el eco fantasmal de una promesa hecha a una mujer de cabello púrpura que la había acogido como hija. El renacimiento de una princesa. Los años pasaron como sombras sobre la tierra de Herzbuele. Kid creció bajo la tutela de Luca, aprendiendo no solo el autoconocimiento y la supervivencia, sino también una verdad que la perseguiría hasta el final de sus días. La llama congelada debía ser enterrada junto al héroe caído que una vez se sacrificó por el mundo. Cuando las llamas devoraron la casa de Luca y el aristócrata Lynx desapareció entre el humo y la ceniza, Kid juró venganza con la furia de 1000 tormentas. Fue entonces cuando los caminos del destino convergieron. Magil, el mago de capa larga cuya identidad permanecía oculta tras máscaras de misterio, encontró a la joven ladrona persiguiendo fantasmas de venganza. Su presencia era como una sombra protectora, un hermano silencioso que velaba por ella sin revelar jamás la verdad de su pasado compartido. Junto a ellos se unió Serge, el músico vagabundo cuyas melodías contenían la tristeza de todas las canciones no cantadas del mundo. Así nacieron los soñadores radicales, 3 almas perdidas que encontraron propósito en el robo y la rebeldía. Durante 3 años robaron a los ricos y poderosos, convirtiéndose en leyenda viviente, pero Kid nunca olvidó su verdadero objetivo, la llama congelada que ahora reposaba en las profundidades de Viper Manor. La mansión de las sombras. Viper Manor se alzaba como una cicatriz en el paisaje, construida sin saberlo sobre las ruinas del antiguo reino de Sil. Sus torres se elevaban hacia el cielo nocturno como dedos acusadores, y sus ventanas brillaban con una luz enfermiza que parecía provenir de otro mundo. El general Viper había caído, traicionado por aquellos en quienes confiaba, y ahora Lynx reinaba sobre aquel lugar maldito con una corte de demonios y pesadillas. La noche de la infiltración, los felinos salvajes merodeaban por los terrenos como guardianes espectrales. Sus ojos dorados cortaban la oscuridad mientras los 3 ladrones se deslizaban entre las sombras, cada paso calculado, cada respiración medida. El aire mismo parecía espeso, cargado de una malevolencia que se filtraba desde las piedras centenarias de los cimientos. Al penetrar en las entrañas de la mansión, los pasillos se transformaron en un laberinto de terror susurrante. Las paredes parecían respirar, decoradas con tapices que mostraban escenas de batallas olvidadas y rostros que seguían con la mirada a quien osara observarlos. El silencio era quebrado únicamente por el eco de sus propios pasos y el distante sonido de algo que se arrastraba por entre medio de las paredes del siniestro lugar. Los secretos del laberinto. En el estudio polvoriento, Kid sintió una presencia familiar, como si los libros susurraran nombres que había conocido en otra vida. Los estantes se alzaban hasta el techo, cargados de tomos que contenían conocimientos prohibidos y memorias de civilizaciones extintas. Cuando casi fueron descubiertos, el grupo se refugió en el almacén de antigüedades, donde yacía la Einlancer, la espada hermana de la legendaria Masamune. Su hoja emitía un brillo tenue, como si reconociera el alma torturada de quien una vez fue Eschala. Vera, la espía de Porre, emergió de las sombras como un fantasma benévolo. Sus ojos reflejaban secretos que había jurado nunca revelar, y sus manos temblaron ligeramente al curar las heridas del grupo. Sabía más de lo que decía,
pero el miedo sellaba sus labios como cera ardiente. Las puertas del tesoro se alzaban ante ellos como una barrera entre dos mundos. Sus cerraduras brillaban con runas arcanas que parecían moverse cuando nadie las observaba directamente. El espejo de los susurros, aquel artefacto maldito que residía en los aposentos de Lynx, les habló con voces que no eran voces, revelando secretos con el precio de la traición futura. El descenso a la verdad. El tesoro falso fue solo el primer engaño. Los goblins de élite atacaron con una furia sobrenatural, sus ojos brillando con una luz que no pertenecía a este mundo. La batalla fue breve pero intensa, y cuando el humo se desvaneció, los soñadores radicales siguieron adelante, más profundo en las entrañas de la mansión. Smeld, el erudito goblin, los recibió en la armería con una cortesía que contrastaba dramáticamente con la atmósfera opresiva del lugar. Su té del chimpancé del Himalaya humeaba con aromas que despertaban memorias dormidas, y sus historias eran como cuentos de hadas contados en el borde del abismo. A cambio de entretenimiento, les otorgó la llave que los llevaría aún más profundo, hacia las catacumbas donde la verdad aguardaba. El guerrero sin nombre, el último superviviente de los dragones de Acacia, yacía encadenado en la oscuridad. Su mente había sido fragmentada por años de tortura y traición, pero sus ojos aún brillaban con destellos de la lealtad que una vez juró al general Viper. Sus palabras eran fragmentos de locura y sabiduría entremezclados, pistas desperdigadas como migajas de pan en un bosque encantado. Riddle, la dama de la mansión, era una figura trágica atrapada en su propia prisión dorada. Su belleza estaba marchita por el miedo y la soledad, y sus palabras llevaban el peso de secretos que la consumían lentamente. El anillo acacio que les entregó era más que una simple llave, era un símbolo de honor traicionado y lealtad pervertida. El salón de baile se extendía ante ellos como un mausoleo de elegancia corrompida. Los candelabros proyectaban sombras danzantes que parecían moverse con vida propia, y el tercer candelabro, cuando fue activado, reveló su secreto con un gemido que resonó desde las profundidades de la tierra. El pasadizo descendía en espiral, como si los llevara directamente al corazón del inframundo. Las cámaras inferiores eran un testimonio de la historia oculta. Aquí, donde una vez se alzaron las torres de Sil, ahora solo quedaban ruinas cubiertas por siglos de polvo y olvido. El círculo diabólico que encontraron era un remanente de magia antigua, una trampa diseñada para proteger secretos que el mundo había decidido olvidar. El encuentro con la oscuridad. La cámara de la llama congelada se abrió ante ellos como una catedral profana. Las paredes brillaban con una luz azulada que no proporcionaba calor, y en el centro, sobre un pedestal de cristal negro, reposaba el fragmento de Lavos que había alterado el curso de la historia. Su superficie pulsaba con un ritmo que coincidía con los latidos del corazón, como si fuera un órgano vivo arrancado de algún dios moribundo. Lynx emergió de las sombras como la personificación de todas las pesadillas. Su presencia llenaba la habitación con una malevolencia palpable, y sus palabras fueron como dagas envenenadas que cortaban directamente al alma. Habló del poder que se desataría cuando el huevo del tiempo de Kid se combinara con la llama congelada, un poder que podría reescribir la historia misma. La batalla fue apocalíptica. Magil y Serge lucharon con la desesperación de quienes sabían que el destino del mundo pendía de un hilo, pero Lynx era más que un simple adversario. Era una fuerza de la naturaleza, un avatar de la destrucción que había corrompido todo lo que tocaba. Cuando Kid cayó bajo sus garras, sangrando y rota, el tiempo mismo pareció detenerse. En el momento de mayor desesperación, Kid entregó su huevo del tiempo a Serge. El artefacto explotó en una cascada de luz temporal que lo arrancó de la realidad, arrojándolo a través de los flujos del tiempo como una hoja en un huracán cósmico. Vio el pasado, presente y futuro entrelazados en una danza infinita, el reino de Sil en su gloria, su caída, el sacrificio de Crono,
el dolor de Eschala, y futuros posibles que se extendían como ramas de un árbol infinito. Cuando regresó a la realidad, la verdad lo golpeó como un rayo. Kid no era solo una ladrona, era Eschala, la princesa perdida del reino de Sil, transformada por el poder de la llama congelada y enviada a través del tiempo. Su búsqueda de venganza era en realidad una búsqueda de redención, un intento de cumplir la promesa hecha a Lucca de enterrar la llama junto al héroe caído. Epílogo, el eco eterno. Vera, quien ocultaba su identidad, apareció entre las sombras como una líder de Porre. El ejército de Porre irrumpió en la cámara como una tormenta de acero y fuego, pero llegaron demasiado tarde para presenciar la verdadera batalla. Lynx desapareció en las sombras de las que había emergido, llevándose consigo secretos que permanecerían enterrados hasta el fin de los tiempos. Magil envolvió la escena en una oscuridad absoluta, y en esa tiniebla, los soñadores radicales se despidieron por última vez. Kid reveló su verdadera identidad a Serge, pero el conocimiento venía acompañado de una pesada carga. Sabía que su destino la llevaría por caminos que él no podía seguir, y que su búsqueda de la verdad apenas había comenzado. Cuando se despidieron, fue como si el universo mismo suspirara, reconociendo que algo fundamental había cambiado en el tejido de la realidad. Serge escribió todo en su diario, cada palabra grabada con la precisión de quien ha visto el rostro de la eternidad. Años después, cuando el cabello se le había vuelto gris y las arrugas surcaban su rostro, aún podía recordar aquella noche con una claridad cristalina. A veces, en las noches sin luna, creía escuchar una melodía familiar llevada por el viento, y se preguntaba si Kid y Magil seguían allí afuera, continuando su búsqueda eterna. El futuro seguía siendo un misterio, escrito en un lenguaje que solo el tiempo podría descifrar. Y en algún lugar, en los ecos de dimensiones paralelas, la historia de los soñadores radicales continuaba desarrollándose, una saga eterna de pérdida, redención y la búsqueda interminable de la verdad en un universo que guardaba sus secretos como un avaro guarda sus monedas de oro. El diario de Serge permanecería, esperando a que manos futuras lo descubrieran y leyeran la historia de tres soñadores que desafiaron el destino y encontraron algo más grande que ellos mismos, la comprensión de que algunas verdades solo pueden ser encontradas en la oscuridad, y que algunos sueños son demasiado radicales para este mundo, pero demasiado importantes para ser olvidados.